Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Se cumplió hace 2 días el cuarto mes consecutivo, por supuesto, sin gobierno en Alemania. La situación política desde las elecciones, que fueron, si mal no recordáis, en el mes de septiembre, os digo la fecha exacta, el 24 de septiembre, el día siguiente, el 25, hubo contracrónica especial sobre el tema alemán, sobre las elecciones alemanas. Ya sabéis que os tengo bien informados de todo y os destripo la actualidad conforme sucede. Pues bien, desde entonces, estamos a día 26 de enero, pues han pasado 4 meses y esta es una situación que es, a mí me lo parece desde luego, algo similar a lo que sucedió en España en 2016, con la diferencia de que Angela Merkel no quiere ir a nuevas elecciones. Mariano Rajoy, cuando vio a los 2-3 meses que aquello no funcionaba, pues automáticamente se fue a unas elecciones nuevas que, por cierto, le salieron bastante bien con respecto a las anteriores. Bien, esto no es tan así por casualidad, es tan así porque no hay voluntad de formar gobierno. Primero lo intentó con los liberales de Christian Lindner y los verdes, quería hacer un tripartito, una coalición jamaica, y no por nada, no por elección de Merkel, sino porque era la única opción para esquivar a Alternative für Deutschland y a Die Linke. Pero Lindner se negó, se separó de las negociaciones, las abandonó a finales de noviembre, os lo comenté también aquí en su momento, temiendo que sobre él se abatiese la maldición de Guido Westerwelle, que le terminó costando todos los escaños al Partido Liberal en las siguientes elecciones después de pactar con Angela Merkel allá por el año 2009. Con los verdes solo no bastaba, no tenían escaños suficientes, así que ofreció Merkel de muy buenas maneras y muy cortésmente al Partido Socialdemócrata, al SPD de Martin Schulz, formar gobierno, que el SPD había dicho que no quería. Los socialdemócratas se lo han pensado, bastante por cierto, y han aceptado sentarse a negociar. Solo queda saber si esta vez terminarán consiguiéndolo. Anda la prensa alemana entusiasmada con el principio de acuerdo entre la CDU, el Partido Cristiano-Demócrata o la Unión Cristiano-Demócrata Alemana y el Partido Socialdemócrata, la famosa SPD. Son los dos partidos del turno en Alemania desde el año 49, desde el final de la guerra, que han venido turnándose en el poder. Pues aparte de los partidos del turno, el bipartidismo. No hay nada parecido a bipartidismo y en Alemania hay varios partidos, de hecho con presencia en el Bundestag son un total de 6, pero sí 2 partidos podríamos decir hegemónicos. Más hegemónico el CDU por el número de escaños que tiene, que no dobla al SPD, pero casi. Pero bueno, los 2 principales partidos del país son la CDU y el SPD, no tienen ningún problema, a diferencia de otros países como España, de pactar cuando quedan en tablas las elecciones, no hay manera de gobernar, no es la primera vez que sucede, pero esta vez el SPD no quería, se puso chinche, porque esto les había costado ya muchos votos y les había costado muchos escaños en los últimos 10 años y que no querían volver a pactar nunca más pero por lo menos por ahora con el CDU, porque a este paso no iban a volver al poder nunca. Bien, pasó lo que pasó, sucedió que Lindner se retiró, el liberal se retiró, Lindner ponía en su momento, cuando estaba todavía sentada en la mesa de negociaciones, ponía 80 escaños, los retiró y con los verdes, que tienen 69, pues 69 no, tienen 67, no daba suficiente. La cosa se quedó así a finales del mes de noviembre, hace ya un par de meses, vinieron luego las Navidades y ya entonces Angela Merkel, como os comentaba al principio, ofreció como solución de emergencia para que salvar la legislatura y no tener que ir de nuevo a elecciones federales, llegar a un acuerdo como el que habían llegado en las anteriores elecciones, tras las anteriores elecciones, las de 2013. Estuvieron gobernando juntos y no les sentó muy bien al SPD. Tampoco les sentó muy bien al CDU, pero claro, a fin de cuentas la canciller era Angela Merkel. Como vemos, se han tomado su tiempo los socialdemócratas, pasado 2 meses, ya después de Navidad, con la tripa llena y después de brindar y de que haya venido el Nikolaus, pues han decidido que sí. Con muchas reticencias internas, especialmente de las juventudes del SPD, han decidido que, bueno, que aunque sea solo por Alemania, lo van a terminar haciendo. Algo muy entrañable, muy como en los viejos tiempos, las cosas en Alemania, la estabilidad permanece, si no fuese porque el acuerdo no es más que un principio, es decir, todavía no se ha producido del todo, no se ha nombrado, no se ha investido a la canciller y no han empezado a negociar. Tienen un principio de acuerdo y todavía no han cerrado ni flecos ni nada que se le parezca. Los socialdemócratas simplemente
han acordado sentarse a negociar con unos presupuestos básicos. Lo cual no es poco, ojo, después de tantos meses de vacío, son 4 meses, pues que la situación parezca que se vaya a resolver en el próximo mes o el próximo mes y medio, ya es suficiente. En el caso de España, en 2016 ni siquiera llegaron a tanto. Hubo un acuerdo entre dos fuerzas minoritarias, el PSOE y Ciudadanos, pero que no sirvió absolutamente para nada. En este caso, si llegan a ese acuerdo, pues podrán abrir la legislatura en condiciones porque el Bundestag como tal ya está constituido desde finales de octubre. Las negociaciones van a ser movidas, por como yo lo veo desde fuera, obviamente. La información alemana la sigo, pues es un país que me interesa y me interesa especialmente, más que otros países de Europa, y entre otras razones porque es un país muy importante. Y van a ser movidas porque los socialdemócratas ya han advertido que van a poner el foco sobre políticas genuinamente socialistas, es decir, no quieren perder más votos. Políticas genuinamente socialistas pues son redistribución y gasto público. Mientras que los cristianodemócratas, es decir, Merkel y los suyos, llevan meses prometiendo algunos caramelos para sus votantes como rebajas fiscales. Y más ahora, tras la bajada de impuestos de Donald Trump y de Emmanuel Macron en Francia, que han anunciado, de hecho Trump ya lo ha pasado por la Cámara de Representantes, como os comentaba aquí hace unos días, y a partir de este año entrarán en vigor. Y los recortes de Macron no son tan salvajes, pero son significativos. Entonces se ve en una posición un tanto incómoda Angela Merkel y tiene que ofrecer algo a sus votantes que son partidarios. El votante del CDU es partidario de que se bajen los impuestos, no tanto evidentemente como el votante liberal, pero sí desde luego no que se suban. Eso os lo puedo asegurar. Los votantes conservadores creo que en ningún país del mundo piden aumentos fiscales, menos algunos votantes del Partido Popular en España, que si no los piden, votan a un partido que los sube de manera salvaje y que los viene subiendo siempre que lo ha creído conveniente. Pero bueno, eso es harina de otro costal, como diría aquel. Bien, esto es lo que han prometido y lo que vienen prometiendo los conservadores. A sus votantes estas bajadas de impuestos en Francia y en Estados Unidos les han puesto los dientes largos y piden también una política, aparte de ya no solo de economía, una política más restrictiva con los refugiados. Porque la crisis de los refugiados, aunque no está en su momento álgido, es un asunto del año 2015, como recordamos todos, en Alemania, donde entraron un montón de refugiados, cientos de miles, pues sigue estando en la agenda. En España no nos acordamos de eso, más allá de pasar por delante por la plaza de la Cibeles, que vemos que hay todavía un cartel que dejó Manuela Carmena colgado que pone Refugees Welcome, cuando realmente lo que cuesta en Madrid es encontrar un refugié, es decir, un refugiado sirio. No sé, alguno habrá, pero desde luego yo no he tenido el gusto de conocer a ninguno, cosa que si vas a Alemania puedes conocer no a uno, sino a un montón de ellos porque están diseminados por todo el país. Y eso los alemanes, ya a pasar 3 años de aquella crisis, este año en verano, eran 3 años, pues están pidiendo que se solucione. Y sobre todo que se cree una política de refugio diferente, más restrictiva, que sea más difícil refugiarse en el país, y no solo de refugio, sino también de inmigración. La cuestión, por lo tanto, es saber si será operativa, digamos, una coalición con fuerzas que tienen planteamientos tan divergentes sobre la práctica, no ya en los programas electorales, que por supuesto también, no sobre la práctica, que se sientan a negociar y quieren cosas distintas. Bien, al margen de las diferencias de pareceres lógicas, por otra parte, tenemos un partido conservador y por otro lado un partido socialista, un partido socialdemócrata. Su planteamiento de origen y su idea principal es dotar de estabilidad al sistema, nada más. Es decir, no tienen otra guía ni tienen otro objetivo. A partir de ahí lo están supeditando todo a eso. Parten del hecho de que Alemania es el país más próspero de Europa y que puede permitirse ciertas concesiones. Y efectivamente Alemania es el país más próspero de Europa, pero es el país más próspero de Europa porque es el más competitivo. Y la competitividad es una ventaja que se puede perder si no sabes adaptarte a los cambios. Y los cambios se producen continuamente. Y más en los tiempos que corren, los tiempos que nos ha tocado vivir, que están siendo especialmente rápidos. El mundo del año 2018 ha sufrido cambios radicales, especialmente en la manera de generar riqueza con respecto al mundo de 1998, y no hace tanto. Casi todos los que estamos aquí recordamos a la perfección el mundo de 1998 porque estábamos vivos y recordamos bien aquel año. Han pasado solo 20 años y se han producido, la revolución digital se ha instalado, han cambiado los modos de producción en muchísimos sectores.
y las economías se han tenido que ir adaptando. Es decir, que tiene el país un desafío ahí, que es ir adaptándose y mantener el liderazgo en una economía que es esencialmente digital o que está muy digitalizada y que a la vez es muy productiva. Pero luego tiene otro desafío por delante, que es asegurar su adoradísimo y venerado estado del bienestar en un momento complicado. Un momento complicado porque la población alemana está muy envejecida y envejecerá más en el futuro. El estado del bienestar, como todos bien sabemos, si queremos llamarlo así, yo prefiero utilizar un término que se ajusta más a la realidad. Prefiero llamarlo bienestar del Estado más que estado del bienestar, pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones. El estado del bienestar, el welfare alemán, como el español, como el francés, como el de cualquier país que lo tenga, se financia exclusivamente con contribuyentes. Puedes financiarlo con deuda, pero eso es pistola de una sola bala y es engañarte a ti mismo. Si quieres mantener un estado del bienestar, tienes que tener muchos contribuyentes que, no sé si voluntariamente, pero que al menos no pongan demasiadas pegas en financiarlo. Es decir, en mantener impuestos altos para tener servicios que ofrece el Estado, como la educación pública o la sanidad, etc. La cartera de servicios que ofrece un Estado rico como el alemán pues, es muy amplia. Pero claro, Alemania no produce suficientes contribuyentes, porque, como digo, están muy envejecidos, los alemanes tienen muy pocos hijos y hay cada vez más alemanes jubilados que pasan a estar en el lado que recibe y no que aporta. Por lo tanto, aparte que cuando uno tiene 80 años, pues consume más servicios sanitarios, por ejemplo, que cuando uno tiene 30. Por lo tanto, se está, no solo en Alemania, sino en todos los países europeos, se está desequilibrando. Y eso es un desafío que en Alemania se ve de manera muy visible, está muy a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, si no se producen suficientes contribuyentes, habrá que importarlos. Y aquí se abre la cuestión. La cuestión es saber cuántos hacen falta, cuántos hay que importar, cuántos inmigrantes necesita anualmente Alemania. No vamos a ir a la decena, pero aproximadamente, y qué tipo de inmigrantes necesita. No todos los países necesitan el mismo tipo, no todas las economías necesitan el mismo tipo de inmigrante en función de su especialización productiva. La de Alemania la conocemos y la conocen muchísimo mejor ellos. Entonces, esta es una cuestión que se ha quedado ahí en el aire, que son conscientes de ellas y que tienen que resolverla y que tienen que respondérsela cuanto antes. Aparte de eso, tienen otro asunto que no es menor, por encima de cuestiones macroeconómicas o de la cuestión de los refugiados también, que para los alemanes evidentemente les preocupan mucho. Tienen Alemania como Estado, tiene una responsabilidad derivada de su tamaño y de su importancia, que no es tanto una importancia política, pero sí económica y por lo tanto también política, que es mantener unida a la Unión Europea, es decir, ejercer de locomotora, como lo viene siendo desde que se fundó la Unión Europea en 1957. Es decir, hace ya pues, mucho más de medio siglo y que tienen que mantener esto a 60 años, que hay 61, entonces tienen que mantenerlo, que el proyecto europeo, en definitiva, sin Alemania no se sostiene. Y eso es una responsabilidad que Merkel la conoce. Y como veis, son varios desafíos y ninguno de ellos es fácil de lidiar. Tienen, evidentemente, precisamente porque es un país rico, tienen algunas ventajas. Algunas ventajas que otros países no cuentan con ellas para acometer o para enfrentar este desafío, para torear este toro. La primera de ellas, por ejemplo, pues, es que disponen de un generoso superávit público, presupuestario, es decir, el país, el Estado, más que el país es otra cosa, ingresa más de lo que gasta. Bueno, es muy generoso y desde hace muchos años, algo que ya quisiesen para sí Mariano Rajoy o Macron, o cualquier presidente o primer ministro de la Unión Europea. Y esto es fruto de una gestión acertada y de una economía que va como un tiro desde hace años. Alemania lleva encadenando más de una década de prosperidad y de boom económico. Este colchón, este superávit que tienen, les permitirá, abramos las comillas, les permitirá hacer política. Cerremos las comillas, que es
lo que los políticos hacen, es decir, gastar dinero, en una palabra. Es decir, gastar algo más, que es lo que está pidiendo el SPD y lo pide abiertamente, y al tiempo que Merkel no quede del todo mal con sus propios votantes. Es decir, bajar aunque sea un poquito los impuestos. De esto en Alemania incluso han hecho los números. Más o menos cuánto pueden birlarle, cuánto pueden picar o pellizcar del superávit. Pero bueno, podemos llegar hasta los 46.000 millones de euros. Los alemanes son metódicos y precisos en todo. 46.000 millones totales, los que puede disponer el Estado en esta legislatura, en 4 años. Por un lado para gastar, obviamente, y por otro para dejar de recaudar con ellos. Entonces el plan, por lo visto, al parecer sería dedicar a gasto público 36.000 millones, la mayor parte, un 80%, y los 10.000 restantes, o con los 10.000 restantes, practicar un recorte fiscal equivalente a esos 10.000. Esa es la idea, el gran número que se han puesto sobre la mesa. 10.000 millones de euros, perdón, sí que no es nada en recorte fiscal, no tocaríamos ni a un mísero céntimo por cabeza, o no tocaría a los alemanes. Vamos, 10.000 millones tampoco es mucho en 4 años, estamos hablando. No es mucho, sería mucho en un país pequeñito, pero no en un país tan gigantesco como Alemania, que tiene esos niveles de recaudación. Una economía tan grande, con tantos millones de contribuyentes y de buenos contribuyentes además, que pagan tal cantidad de impuestos, pues no es una cantidad muy grande eso de 10.000 millones de euros en 4 años. Es decir, toquen lo que toquen, rebajen lo que rebajen, les va a salir más. Así que probablemente, esto es lo que yo me temo, la cosa se quede en una rebaja puramente cosmética que terminará enfadando a los votantes de Merkel y haciendo que los de Lindner, los liberales, se crezcan. ¿No veis cómo al final esta tía era una estafadora? Os ha colocado esto, pero nosotros somos los únicos que realmente creemos en una rebaja de impuestos sólida, bien hecha, como la que se está haciendo en otras partes del mundo. Lo que será bastante más fácil es gastarse los 36.000 millones de euros que parece que tienen medio acordado. Pero gastarse 36.000 millones de euros, siempre gastar dinero es fácil, especialmente si eres de rochón, y especialmente si el dinero no es tuyo, y en este caso el dinero no es suyo, el dinero se lo han quitado previamente a todos los contribuyentes. El SPD tiene una lista, ha confeccionado una lista de prioridades, una lista de la compra, llamémosla, que es muy completa y está compuesta de subsidios varios, subsidios a la agricultura, curiosamente, subsidios a las familias, ayudas, lo que se conoce en España como las ayudas, tal, y además un plan de infraestructuras. Han visto, pues hay que construir carreteras o hacer puentes, estas cosas. En Alemania hay muy buenas infraestructuras, también es cierto que se utilizan mucho y que hay que mantenerlas, pero bueno. Pero claro, esto al votante socialdemócrata, que muchos de ellos están con un pie en Die Linke, en este partido de extrema izquierda, y el otro en el SPD, le parecerá poco. Dirá, esto es una miseria. Realmente nuestro líder se ha vendido a la derechona neoliberal por un plato de lentejas. Es decir, yo personalmente creo que al final, salga lo que salga, es que nadie va a estar contento con ello. Es decir, que nadie va a mostrar demasiado entusiasmo, más allá del entusiasmo derivado por la estabilidad. La estabilidad política que, en Alemania eso les encanta. Para ellos ya es un pago en sí mismo. Los líderes del SPD tienen además un problema añadido. Y es que temen que firmar otro acuerdo con los conservadores les pasará una elevada factura en las próximas elecciones. Se lo ha ido pasando desde hace tiempo. Es decir, que si miramos las cifras de escaños y de votos del SPD, el partido que fue de Willy Brandt o de Gerhard Schröder, hoy ya no es nada. Es un puro reflejo, pálido reflejo de lo que fue. En las últimas elecciones se dejó 40 escaños, así de un golpe. Y un 5% de los votos. Y ojo, no había gobernado, ¿eh? Llevaba en la oposición un montón de tiempo, no solo una legislatura, sino varias. De hecho, no gobiernan desde el año 2005, desde que llegó Merkel al poder. Es decir, hace ya casi era 13 años que están fuera del poder y su perspectiva de volver al
a la Cancillería es, no diré nula, pero remota, hoy por hoy. Pero el problema principal, aparte de esto, que esto no dejan de ser cálculos políticos, el problema principal, yo creo que no es tanto que disguste a los votantes de ambos partidos, que les disgustará, o que suponga un clavo más en la tapa del ataúd del SPD, que también. El problema principal, creo yo, es que no deja de ser un apaño, en toda regla, además. Un apaño político, un acuerdo de compromiso, para salir del paso poniendo una de cal y otra de arena. Pero sin convencimiento ninguno, por un lado, y sin dirección. Nada dice, por ejemplo, sobre los recortes fiscales en cuestión. Se piensa en el impuesto de solidaridad, por ejemplo, que es un impuesto que pagan los alemanes desde el 91. Es básicamente un atraco. Lo creó Helmut Kohl para financiar la reunificación, pues que han pasado de la reunificación 25 años y siguen pagándolo todavía. Ya sabéis, cuando el Estado crea un impuesto es para siempre. Todo impuesto temporal, el IRPF, por ejemplo, después de la Guerra Mundial era temporal y lo pagamos todos y cada año más. Bueno, pues este impuesto de la solidaridad, lo llaman, es un caso paradigmático. Se crea con idea temporal, esto va a durar unos pocos años hasta que Alemania del Este termine de estar reunificada y termine de estar refundida con la madre patria, y luego lo quitaremos. Bueno, pues no lo han quitado. Y están pensando al menos en reducirlo un poquito. No para los ricos, claro, pero sí para la clase media, reducirlo un poquito. O sea, es una posibilidad. Pero en el resto no dicen nada más. No se sabe si va a ser en sociedades, si va a ser el IVA, o sobre el impuesto de la renta en Alemania, que es, por cierto, bastante gravoso. Eso no han dicho ni muy. Y cuando tú decides recortar un impuesto es que estás señalando una dirección. O sea, lo de Trump, por ejemplo, con las empresas, claramente lo que quiere es traer empresas al país. Si rebajas el IVA, lo que quieres es fomentar el consumo interno, la demanda interna. Pues aquí no se han atrevido a decir nada. Algo tendrá que salir y en algo se tendrá que sustanciar, pero por ahora no lo ha hecho. En el lado del gasto tampoco especifica el destino concreto. Es una cosa muy vaporosa. No es lo mismo construir un aeropuerto, como este de Brandenburgo, que han hecho al lado de Berlín, que cuesta una fortuna. Bueno, esta cuesta una fortuna y espero que se utilice, pero aeropuertos tipo los de la burbuja en España, que además luego no aterrizan aviones en ellos, que financiar, no sé, pues un centro de investigación puntero, que a la larga te vas a encontrar con beneficios o vas a extraer beneficios de ahí. Es decir, que no queda muy claro qué tipo de país quiere Merkel y Schulz. Es por lo menos lo que yo veo de este acuerdo. Macron y Trump han hecho su apuesta y la han puesto delante de todo el mundo. Quieren atraer empresas a sus respectivos países, eso por un lado, y por otro evitar que las que estén se vayan. Bueno, entienden que si hay empresas habrá trabajadores, y si hay trabajadores todos contentos y ellos podrán ser reelegidos. Hasta ahí todo correcto. Bueno, también aman a la patria y todas estas cosas con las que convencen a los votantes, pero bueno, eso al margen, eso se entiende que va de suyo, ¿no? En el caso de Macron, además, hay un componente político, ideológico y casi espiritual, ¿no? Que quiere convertirse y erigirse en el salvador de Europa, que también está en el caso de Trump, que quiere ser el campeón de la nueva América. Pues Merkel, en cambio, se conforma con gobernar otros 4 años, administrar puramente la Cancillería en Berlín durante otros 4 años, haciendo algunas concesiones al tipo que necesita porque le hacen falta sus 150 escaños, nada más. Le dará unas cuantas carteras y todos están contentos hasta las siguientes elecciones. Es decir, no hay ni sombra de grandes reformas y, por supuesto, tampoco hay liderazgo ninguno. Yo personalmente creo que les va a ser difícil encontrar un momento mejor que el actual para cometer estas reformas. El viento, y llevan varios años con el viento soplando de cola, y no sopla de cola siempre, por mucho que seas la República Federal de Alemania. Ahora tienen dinero. Las cosas van bien. Pero claro, antes que alemanes, no olvidemos, Merkel y Schulz son políticos y como tal actúan. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Pues sí, habéis escuchado bien, hoy tengo noticia mierder, una noticia mierder que me manda un oyente de Madrid, que se llama Daniel Serrano,
y que me ha hecho bastante gracia, la verdad. Bien, no, me ha hecho gracia, no me ha sorprendido, porque estas cosas ya son relativamente comunes en Estados Unidos, por lo menos no creo que tarden mucho en llegar a Europa y a Hispanoamérica, que van siempre seguidas después de pasar por los Estados Unidos, y es una noticia que dice lo siguiente. Es una noticia en inglés de un medio norteamericano que dice que la Universidad de Connecticut, un estado de Nueva Inglaterra, ofrece apoyo psicológico tras una conferencia de un conferenciante conservador. El conferenciante conservador en cuestión se llama Ben Shapiro, a quien muchos de vosotros conoceréis. Es un periodista muy famoso, un periodista conservador, de ideas conservadoras, que es director del Daily Wire. Es un periódico así muy batallador de la derecha norteamericana. Bien, pues este chico, es un chico joven, fue para la Universidad de Connecticut a dar una conferencia. Bien, nada raro, los periodistas a veces, bastante a menudo de hecho, dan conferencias en las universidades. Hace 2 días di yo una en la Universidad de Navarra, donde me recibieron, por cierto, muy bien y muy elegantemente. Y no es la única universidad en la que he dado una charla sobre los temas que yo manejo. Bien, yo soy periodista como Ben Shapiro, es decir, cada uno tenemos nuestras cosas que contar. A mí nunca me han hecho un scratch, ni mucho menos, pero bueno, que es un riesgo que siempre a alguien no le parezca bien, vayas y te insulten o, bueno, si van a hacerte un scratch en condiciones al estilo de la izquierda española, la chilena o la argentina, a lo mejor te llevas un palo, pero hasta ahí era una cosa que ya se conocía, pero en este caso no. En este caso estaba leyendo bien la noticia y la conferencia al parecer estaba abierta solo a estudiantes, no podía entrar gente de la calle, solo a estudiantes, a profesores y a una serie de invitados que tenían que estar registrados previamente. Invitados especiales. Es decir, que iba quien quería, nadie estaba obligado. Y no podía tampoco entrar gente de fuera. Pero a pesar de eso, a la universidad le pareció que era tan grave que Shapiro hablase, es decir, tan grave que estuviese allí, ya no que hablase, que estuviese de cuerpo presente en el campus de la universidad, que eso iba a provocar sofocos entre los estudiantes de izquierdas o los estudiantes progresistas. Y así que pues pensó que lo mejor no podía prohibirlo y pensó que lo mejor era ofrecer psicólogos. De eso exactamente es lo que le puso. No han trascendido la cantidad de psicólogos que hicieron falta y cuántos casos atendieron de ataques de ansiedad y esas cosas, ya sabéis. Pero no me deja de resultar curioso y está gracioso, porque antes la izquierda apedreaba al disidente. Los famosos scratches, ahora ya no. Ahora se sofoca. En fin, esto es Quintana Paz, Los Ofendiditos, un artículo que ya os he recomendado alguna vez aquí en la Contracrónica, y estoy realmente deseando que esto llegue a Europa, porque esto tiene que ser un espectáculo verlo. Unos tíos llorando y un psicólogo de la universidad allí tranquilizándoles. Aun con todas, me parece que bueno, no tiene mucho sentido, es absurdo, porque si hay una conferencia que no quieres estar en la universidad, donde sea, no, nadie te obliga a entrar, pero sí que tiene una carga bastante peligrosa por detrás. Y es una forma de censurarte, de señalarte primero y luego de censurarte. Simplemente a este tipo le han fijado como peligro público. Que allá donde vaya necesita a la gente atención médica, atención especializada por parte de unos psicólogos. Esto enlaza con eso que os contaba el año pasado, las salas seguras y tal. En fin, que nos vamos a divertir mucho en los próximos años con todas estas tonterías. Bien, aparte de esto tengo otra cosita, tengo un mensaje que me pasa un oyente de Venezuela que se llama Ender. Simplemente es una nota para otro oyente, Luis, de Argentina, que hace unos días preguntaba, aquí mismo, mediante una llamada, preguntaba por Bailando con Lobos, el programa este de Roy Vázquez Guerra, que preguntaba concretamente por el Bailando con Lobos que hicimos en agosto de 2016 Gloria Álvarez y yo, que lo hicimos a más nos reconciliamos después de una pelea que había provocado yo porque soy muy capullo a veces, y el hecho es que le falté el respeto sin ninguna necesidad de hacerlo, y Roy nos ofreció la posibilidad de reconciliarnos, y yo le pedí perdón con toda la cortesía posible y me lo aceptó, y estuvimos al final 2 horas y media, 2 horas 40 minutos hablando. Y este programa, el canal de Bailando con Lobos, se descolgó de internet porque Roy lo consideró así, y lo que ha hecho Ender es buscarlo y lo ha encontrado no en el modo vídeo, pero sí en el audio, y el audio está en iVoox. No os puedo pasar el link por aquí porque
porque os tendría que pedir que lo tomaseis a mano y no tiene mucho sentido, esto está lleno de números, así que buscad los que queréis escucharlo de nuevo, buscad en Google, lo aparecerá por ahí, la siguiente cadena de búsqueda. Ponéis Bailando con Lobos, Gloria Álvarez y Fernando Díaz Villanueva. Con esto entiendo que, yo tengo delante ahora mismo, está en el canal Lobo Libertario, creo. Bueno, es por si lo queréis. Es un poco largo, eso sí, es un poco largo, pero se escucha muy bien porque Roy siempre fue muy cuidadoso con el tema de la calidad de audio, de lo cual daba una imagen de la profesionalidad del espacio. Muy bien, amigos, pues con esto ya me voy a ir. No, se va a acabar el programa, pero este programa nunca se acaba. Sí, antes no ha pasado por nuestro querido Pizarro, con su pizarroteca, y la pizarroteca de hoy quiere hablarnos de los problemillas o problemones, dependiendo del oyente, y sobre todo dependiendo si vives en Navarra o no, que están atravesando en Navarra hoy. En Navarra han sustituido unos gobernantes bastante ineptos y absolutamente corruptos por unos políticos igual de ineptos e infinitamente más sectarios. A los navarros, preocupados o no por sus políticos o por su economía, tan solo les toca pagar, tragar y el que quiera votar a los mismos u otros ineptos cuando toque. Navarra es uno de esos territorios españoles con fiscalidad dispar y uno de los territorios españoles donde se comen exquisiteces cada 15 metros. Dentro de 20 años, en Navarra se comerá divinamente, seguirán con fisco propio y les gobernarán unos ineptos. No todo es triste. Un cordial saludo de Pizarro. Pues bien, queridos amigos, con esto se termina la contra y lo único que me queda, hoy estamos a viernes y mañana significa que es sábado y los sábados significa que hay programa especial, porque siempre lo hay, o libros o películas. Bueno, mañana toca películas porque hicimos libros la semana pasada. Bien, eso supongo que ya lo sabéis y si no lo sabéis, ya os lo he dicho. Y otra cosita más. Mañana, que es día 27, voy a estar dando una conferencia sobre propaganda, la historia de la propaganda, la nueva propaganda, mejor dicho, aquí en Madrid, en el Pub Savoy, que está en la calle Meléndez Valdés 28. Así que si queréis pasaros, esto está en el mismo centro de la ciudad, si queréis pasaros, esto es un ciclo de encuentros que se llama, lo organiza el Club de los Viernes y se titula el ciclo de encuentros Por un mundo digital en libertad. Aparte de mí mismo y mi mismidad, vendrá Almudena Negro en el mes de marzo, Juan Ramón Rayo en abril, y después tienen planificado también para el mes de abril un debate entre Daniel Rodríguez y Eduardo Garzón, así que no pinta nada mal. Yo estaré allí por la tarde para dar mi charla y encontrarme y saludar muy afectuosamente a todos los oyentes de la Contracrónica que quieran acercarse hasta ahí, que estén en Madrid. Estas últimas semanas que he estado por ahí de viaje, pues os he podido conocer personalmente a muchos de vosotros y la verdad me produce un inmenso placer poderos estrechar la mano. Una cosa es tener esta relación, ¿no?, podcastera, y otra distinta es podernos vernos las caras. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, mañana Contraplano, me despido de vosotros, hasta mañana.